Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión del seminario que recuerdo tiene como objetivo dar a conocer y debatir el contenido del libro Ética y Política, ensayos indisciplinados para repensar la filosofía, que ha elaborado el grupo de investigación Repensar la Filosofía con la colaboración de la cátedra Javier Muguerza. Y antes de dar la palabra a los ponentes, recuerdo primero que la sesión va a estar grabada, así que si alguien no quiere aparecer puede desconectar su cámara. Y también la metodología que hemos seguido hasta ahora, porque las preguntas las haremos al final de las dos presentaciones. Esto es, en primer lugar, intervendrá Vicente, luego Sara, y una vez finalizada la presentación de Sara, pues daremos pie a las preguntas. Mientras pueden poner las preguntas en el chat y luego las leemos, o pueden, ¿no?, conservarlas y levantar sus manos virtuales al final de la presentación de Sara. También recordar que la sesión se subirá a la página web de la cátedra, que corto y pego ahí el enlace en el chat, ahí lo tienen, por si quieren consultar de nuevo la sesión o las sesiones anteriores. Paso a presentar a mi compañera e investigadora Sara Reyes Acosta. Ella es graduada en Filosofía por la Universidad de La Laguna y, bueno, luego hizo su máster en Filosofía Práctica y Teórica en la UNED, donde ahora mismo es doctoranda en Filosofía. Y su investigación pues, se dirige al ámbito de la estética, con especial atención a la denominada estética modal, y en su trabajo se propone hacer algo precioso, ¿no?, que es establecer una relación entre su propia práctica artística y la reflexión estética, situando a la propia danza, como ha dicho Vicente, como objeto de estudio. Voy a señalar también dos aportaciones teóricas, la primera del 2016, que se titula Sobre el papel del cuerpo en la filosofía, pensar desde la danza, y la segunda, del 2018, Una mirada a la danza desde la estética modal, dinámicas de la negatividad y su imposibilidad de agotarse. Y Sara pues nos va a hablar hoy del capítulo con el que participa nuestro libro y que lleva por título La danza como forma de conocimiento. Así que Sara, cuando quieras. Muchísimas gracias por la introducción y por, Vicente, dejarme el camino tan bien sembrado. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Bueno, es la primera vez que asisto a una reunión en Meet, o sea, después de todo esto. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda, lo más real posible. En esta exposición me gustaría hablar un poco del ensayo publicado en el libro conjunto que tengo por aquí, con el cual estoy súper contenta de formar parte, y sobre todo conectarlo con el artículo posterior que aparece en la revista Laguna y el cual tiene subtítulo Pensar la complejidad, quiasmos y diamantes. Este ensayo del que voy a hablar ahora es más introductorio y aprovecho la ocasión para profundizar en algunos conceptos que nos dan algunas referencias de carácter más histórico y que creo que nos van a lo mejor permitir más entrar en la materia. La pretensión principal del ensayo es proponer una manera de recoger algunas preguntas que aparecen en la práctica artística de la danza, tanto en la creación como en la propia práctica del movimiento, y que creo que son también pertinentes y necesarias para el ámbito de la estética o teoría de las artes. Este ensayo ha sido un compendio de ejemplos, apuntes, bocetos, a partir de mi experiencia con estas dos disciplinas y especialmente atendiendo a qué han dicho otros y otras sobre este ámbito. La danza abre aquí preguntas que tocan varios planos. Considero que pasan desde el plano fenomenológico, cómo se manifiesta la danza, el ontológico, qué es la danza, la eterna pregunta por el ser, ¿no?, en este caso de la danza, qué es lo que hace que la danza sea enigmática, el hermenéutico, porque también problematiza aquello de la interpretación, los sistemas posibles de notación, la transmisión de la danza y el papel del o la intérprete. Y creo que el estético, porque quizás es
sí, por el que más ha estado ausente, ¿no? Porque la danza se la ha incluido bastante tarde, y creo que también nos puede dar referencias que engloban todas estas disciplinas en la estética, ¿no? En mi incipiente etapa predoctoral estoy especialmente interesada en aportar una articulación del pensamiento estético, con aquí palabras un poco harmantianas, de Hartmann, es decir, que puede la estética aportar al plano práctico, tanto de las manifestaciones artísticas como no artísticas. Aquí también habría que problematizar eso, ¿no? Y ayudar a entender, creo que la estética también nos ayuda a comprender el mundo como materia sensible y susceptible de reflexión y conocimiento. En esta escucha particular encuentro en la estética modal, teoría estética de mi director de tesis, una teoría flexible y articulada donde poder atender la complejidad de las manifestaciones artísticas, culturales y vivenciales que nos rodean. En esta visión modal se persigue y se pretende lograr el planteamiento que George Lukács hizo sobre la estética, ¿no? Entender la estética como una triple teoría. Una teoría del arte, una teoría de la sensibilidad y una teoría de la performatividad social y política del arte. Estas son las pretensiones a grandes rasgos, ¿no? Y finalmente expondré de manera breve un ejemplo práctico de cómo la teoría de diamantes, en este caso del filósofo y matemático alemán Rudolf Kahr, ha sido fundamento para desarrollar una práctica de cuerpo que he denominado diamantes, o cómo hacer de diamantes una práctica de cuerpo. Bien, pues me adentro en la primera parte. En esta primera parte me planteo dos cosas. Una reflexión de la danza que aparece en el hacer mismo de la danza, y una posible teorización de la estética que la estética nos brinda para encontrar herramientas y métodos de estudio y análisis de ese propio hacer de la danza. Con este primer apartado con el que inicio el ensayo, que titulé Pausa teórica y prácticas fundamentadas, me propongo reflexionar sobre todo en la convivencia, teoría y praxis, y el por qué la danza rebosa, se le ha escapado y ha estado fuera de la filosofía tradicional occidental, o más bien se la ha puesto en un lugar muy específico, ¿no? Como nos dice Marie Bardet. Comienzo el ensayo con esta afirmación: los saberes que genera la danza a partir del cuerpo, en tanto sistema complejo y con otros cuerpos, es infinito. Esta frase nos suena un poco a Spinoza, ¿no? Y a su defensa por la infinita y eterna conexión cuerpo-mente. Son famosas sus citas de la ética que ya Vicente ha nombrado. Nadie ha determinado lo que puede un cuerpo, o el cuerpo es apto para muchísimas cosas. A pesar de que hoy en día la filosofía contemporánea actual nos muestre una curiosidad y dedicación al cuerpo, hablar de él y a incluirlo como el problema filosófico es sin duda un hecho que destacar para un contexto filosófico como el del siglo XVII. Respecto a la tradición filosófica dominante de Occidente, considero que Spinoza es un referente en trasladar estos dos conceptos con un enfoque dialógico y emancipador. El cuerpo y la danza han sido ambas, por diferentes y comunes motivos, desplazadas del armazón filosófico. En gran medida porque la filosofía, centrada en el sujeto de conocimiento, el cuerpo, y el movimiento, por su carácter mutable, no le han permitido, bajo sus parámetros, que tengan cabida, ¿no? En su visión dualista, tanto la danza como el cuerpo se escapan, rebosan, los parámetros están al borde, en el límite. Han sido algunos los autores y autoras que han estudiado con ímpetu explorador estos motivos últimos de por qué la danza y el cuerpo han sido separados e ignorados, ¿no? Aunque han sido pocos, existen. Marie Bardet defiende que no es tanto que el cuerpo haya estado ausente en la filosofía, sino que se lo convirtió en objeto. Lo han dejado en un lugar específico, nos dice. Esta capacidad para ser integrado ha sido también ha sido consecuencia particular del por qué, con el nacimiento de la estética como disciplina, con Baumgarten, ¿no? Sobre todo, sigue sin incluirse a la danza en el estatus de arte y ser digna de consideración teórica.
De esta cuestión se ocupa también Ibis Albizu, doctora por la Complutense de Filosofía y bailarina, en su libro Entre actos, ensayos de filosofía y danza. Lo tengo por aquí. Cuando señala que el motivo que desde el nacimiento de la estética como disciplina autónoma la danza haya estado fuera, se debe a un prejuicio tan fácil de enunciar como difícil de erradicar, de que la filosofía y la danza están intrínsecamente enfrentadas, porque la primera es un saber que se dedica fundamentalmente a la teoría, mientras que la segunda es un arte irremediablemente ligado al cuerpo, una realidad que hunde sus raíces en un presupuesto todavía más profundo, que el pensamiento occidental ha considerado desde sus inicios que la teoría y la práctica formaban parte de dos universos distintos e irreconocibles. Voy a citar un párrafo que encontramos aquí en el capítulo Sistemas de notación, de la poética a la matemática, y nos dice, vale, así las cosas, al filósofo cuyo campo de batalla es eso que la tradición ha tenido a bien llamar alma, le sacaría de sus casillas el constante movimiento del bailarín cuyo terreno de acción es el cuerpo, quien, incapaz de crear condiciones estables, combina con su incesante vaivén un trío imposible para el filósofo: el arte, en cursiva, de poner el cuerpo, en cursiva, en movimiento, también en cursiva. Ahora bien, nos recuerda Ibis que esta gran herencia de la filosofía occidental no ha sido más que en base a un prejuicio, haber obtenido una lectura determinada, nos dice ella, de la filosofía platónica. Y voy a citarla en la misma página. Nos dice, arte, cuerpo y movimiento representan así una realidad inaguantable para el experto de los conceptos, que solo querría dedicarse a la contemplación tranquila de las ideas, una finalidad para la que el cuerpo, cárcel del alma, es un estorbo que afortunadamente está condenado a desaparecer. Ahora bien, aunque lo anteriormente mencionado no sea más que un prejuicio, está muy presente en nuestra tradición. Proviene de una determinada manera de entender a Platón que fue creada en el helenismo, consolidada durante la Edad Media y a la que muchos e ilustres filósofos del siglo XX se han dedicado a mitigar defendiendo, entre otras cosas, que eso que llaman filosofía no consiste en la negación del cuerpo y el movimiento, sino más bien en asumir que en la teorización del movimiento hay un problema filosófico esencial cuya resolución no pasa necesariamente por la negación del cuerpo. En este sentido, hay que reconocer que ni siquiera el propio Platón habría defendido que la filosofía es el terreno de unas ideas incapaces de conectar con el cuerpo y el movimiento. Igualmente, y del lado de la danza, hay que señalar que los protagonistas de este arte no se han dedicado solamente a bailar, sino que en sus esfuerzos por teorizar y escribir han sido constantes desde sus orígenes. Por eso puede afirmarse que al mundo de la danza pertenecen por derecho propio no solo bailarines y coreógrafos, sino también teóricos o críticos. Conscientes, pues, de que ni la filosofía es un saber centrado en conceptos que desprecian el movimiento, ni la danza es un arte en sí mismo incapacitado para la teoría, vamos a crear un panorama caracterizado por la puesta en cuestión del mencionado prejuicio. Y bueno, lo que sigue es tan interesante como esto que creo que acabo de citar. Sobre todo porque nos da respuestas y referencias históricas, ¿no? que suelen pasar desapercibidas. También Marie Bardet, en su libro Pensar como ver, nos traslada un hecho curioso: Sócrates danzando en el banquete de Jenofonte. Este diálogo, que se centra especialmente en una reflexión sobre el arte de vivir, la belleza moral y su manifestación externa, encontramos ahí una reflexión y defensa de la danza por Sócrates cuando elogia sus valores como la armonía y la salud corporal que nos genera, así como defendiendo también la igualdad de género en la enseñanza y este tipo de actividades. La actividad física, a pesar de ser de vital importancia, pero destaca sobre todo algo interesante,
cómo de esta actividad, en el porqué de la danza no solo era considerada como una disciplina física completa, sino que también satisfacía las necesidades del espíritu. De ahí su defensa y admiración de la danza como una necesidad vital que no necesitaba una utilidad más allá de su fin en sí mismo, ¿no? Y aquí hay un diálogo que puedo citar textualmente que dice: hasta yo mismo aprendería con mucho gusto de ti, siracusiano, las figuras de la danza, le dice. Y le pregunta: ¿y de qué te serviría? Le responde: me serviría para danzar, ¿no? Y se queda así como tan ancho. Lo que propone Marie nos propone y destaca que se da lugar aquí a un estudio y asombro de la danza que no es dado desde la objetivación externa solamente, ¿no? La filosofía, no solo como espectadora y espectadora objetivante, nos dice, sino de una reflexión que viene dada desde el singular hecho de danzar y verse danzar a sí mismo. Es decir, una convivencia entre el juego de lo sensible y el de la representación. Para Marie, la escena esbozada por este encuentro plantea, aquí lo interesante, el problema liminar o inicial de una filosofía sobre, de o en danza, por el hecho de que redistribuye las relaciones habitualmente disyuntivas entre teoría y práctica. Así podríamos defender, con palabras de Marie también, que pensar y mover no son, que pensar y mover es el título del libro, que no, creo que no lo había dicho. No son los atributos respectivos y definitivos que definen definitivamente la filosofía de la danza, sino los haceres redistribuidos continuamente en el encuentro cruzado de sus múltiples teorías prácticas que trazan a través de sus reflejos y ecos, gestos, anclajes, miradas y desplazamientos. Bueno, esa es la cita textual. Hay, por tanto, aquí una propuesta y una apuesta a mantener la heterogeneidad de ambas disciplinas, en tanto que saberes y haceres distintos, y a la vez también de permear con categorías y valores de cada una, compartiendo aquello que les son comunes, ¿no? En este encuentro, esto es una cita también del texto que dice: este encuentro es intrínsecamente encuentro con una extrañeza, convocatoria de un heterogéneo, tanto para la danza como para la filosofía, es hacer entrar un poco de afuera. De un lado, entonces, no es reivindicar una simple referencia filosófica, legitimación rápida para la danza, sino ponerse en los hombros de las situaciones, los compromisos y los anclajes concretos y conceptuales de la danza. Bueno, este prejuicio que nos citaba Ibis, o la objetivación específica en términos de Marie, nos proponen un replanteamiento tanto de la imagen canónica de la danza para la filosofía como viceversa, ¿no? Lo cierto es que la carencia de una teoría estética de la danza y el tardío interés de la misma no son en absoluto motivo para zanjar el continuo desconcierto que genera, ¿no? Su carácter enigmático nos suscita preguntas tanto de la propia existencia del sujeto que danza como de esta disciplina autónoma y relacional. Relacional porque se relaciona con el tiempo, el espacio y con términos como autonomía, organización, mutación, hábito, incertidumbre. Por otro lado, motivo que también refuerza la necesidad de esta heterogeneidad es que tales logros teóricos tampoco resuelven la complejidad que la misma plantea. Es por ello que en este ensayo también he querido acercarme a algunas aportaciones que provienen de la danza, ¿no? Desde algunos abordajes contemporáneos donde se problematiza y se defienden, por ejemplo, la autonomía de la danza, o los sistemas de notación actuales. Y voy a citar dos fuentes de las cuales, dos fuentes de las que se nutre sobre todo este ensayo, que es el programa de podcast que se llama How Dance Thinks, como la danza piensa, de la doctoranda y bailarina Eleanor Bauer,
así como también una compilación de materiales muy ricos que en inglés se llama Material of Movement and Thought, Reflection on the Dancer's Practice and Corporeality. Estos dos se encuentran, están online en la Universidad de Estocolmo, el Departamento de Artes y el Departamento de Danza. Bueno, esta última publicación, sobre todo, que tengo varias citas en el ensayo, lo que no quería como referenciar solamente el ensayo, están aquí, se centran sobre todo en la perspectiva del bailarín dentro del proceso creativo, así como también de observadores y observadoras externos, ¿no? Por citar algunos abordajes que he nombrado en el texto, algunos de ellos radican en preguntas que podríamos nombrar como la problemática del lenguaje, de la interpretación, los sistemas de notación, que a pesar de ser una rica fuente de transmisión y archivo, siguen manteniendo viva la pregunta de cómo interpretarse y seguir manteniendo el legado, ¿no? Y incluso también temáticas como la fenomenología, la percepción, la autoría del bailarín y la agencia, etc. Bueno, en la segunda parte del ensayo, el cual titulé Sinestesias modales, seguir moviendo, aquí la intención principal era proponer una manera de pensar la complejidad a partir de aparatos conceptuales que nos plantea Jordi Claramonte en su libro Estética Modal. La estética modal aquí nos propone algunos marcos orientativos donde poder pensar esta complejidad y atender a cuestiones que incumben tanto al terreno filosófico como, llevado a mi caso, al dancístico. Entiendo que estos ámbitos, por tanto, no están separados, sino conectados, y que estos aparatos nos sirven tanto para manifestaciones artísticas diversas, ¿no? Como la pintura, se ha también trasladado al cine. En mi caso, luego con el ejemplo que voy a dar, creo que se va a ver un poco más claro. Vale. Por tanto, estos aparatos conceptuales nos permiten analizar con más detalle la amplitud de movimientos que se están generando en lo que él llama paisajes efectivos, que vendría a ser el fenómeno de lo vivo, lo que se está dando, ¿no? La pregunta por la estética, que tiene sentido para la danza, no sé si se me escucha, se oyó como el eco. Tiene sentido para la danza, por ejemplo, en tanto que el compendio de estilos que podemos reconocer dentro de la danza como disciplina muta y permanece a través del tiempo. Y mediante estos análisis o aparatos estéticos podemos identificar, estudiar e incluso prever ciertos rasgos de las mutaciones culturales e históricas, ¿no? Esto es lo que nos proponen algunos marcos teóricos. La estética puede ocuparse, por tanto, de estas esferas, de definir qué es. Aquí plantea Jordi Claramonte la teoría de estratos, la cual nos sirve para analizar algunos elementos que están indudablemente en la obra, que es de preguntarse también cómo podemos conocerla a partir de las categorías estéticas, como han sido tradicionalmente la mímesis, la poiesis, catarsis y ápate. Aquí no me voy a centrar, solamente lo nombro como por dar una referencia amplia. Y también podríamos centrarnos en qué valores se transmiten, ¿no? Y que varían a través del tiempo y otros permanecen. Una de las pretensiones, por tanto, de ambas disciplinas, creo que es el desdibujamiento entre la clara diferenciación de las figuras objeto-sujeto, ¿no? Lo que nos permiten estos marcos es adentrarnos más en las lógicas relacionales que están manteniendo vivo un fenómeno, como puede ser aquí una obra de arte o la danza como disciplina en general. Para ello voy a hablar brevemente de la práctica artística que me he propuesto desarrollar y que voy a compartir, unas breves imágenes como modo de... a ver si logro hacerlo bien.
ver. Vale, ustedes me dicen si lo están viendo, por favor, porque no sé. Y sí se ve. Perfecto, vale, bueno, esas son unas imágenes de la apertura del proceso de creación bueno, fue el pasado 22 de abril en el Teatro Leal. Les voy a contar un poquito de diamantes o cómo hacer de diamantes una práctica de cuerpo, la cual me ha gustado mantener como pregunta. Este título responde a una práctica que comienzo a desarrollar de manera más reposada en una residencia artística que tuve en TEA, en Tenerife Espacio de las Artes, en el programa de cuerpo y performance La Cresta, en noviembre de 2020. Aunque viene dándose desde la conexión que establezco entre el estudio o inmersión que hago con Martín Kilbadi, que es bailarín y profesor, en Bruselas, en febrero y marzo de 2020. Y la teoría de diamantes que conozco a través de la estética modal de Jordi Claramonte. Por tanto, el nombre está inspirado en tal teoría, ¿no?, del filósofo y matemático Rudolf Kahr, y la cual es trasladada por Jordi a la estética modal para proponer un método de estudiar donde poder estudiar de manera gráfica las relaciones que se generan en un proceso de creación, por ejemplo, y emisión de una obra de arte y los procesos de recepción de la misma. Bueno, esto aquí es más complejo, solo quería citarlo, pero es curioso que este gráfico nos ayude para poder centrarnos en estos dos estadios, ¿no?, que podrían ser emisión y recepción, y donde la obra de arte aquí es la cuestión, lo que problematiza, no es la misma, ¿no? Porque precisamente trata en esta interrelación emisión-recepción de cómo la obra es y no es la misma a partir del concepto de quiasmo o partición. Por tanto, podríamos decir que artista emite obra, pero la obra no es la misma, aunque está contenida en ella, no es la misma que los espectadores reciben, ¿no? Dice Claramonte que la obra que el artista emite es analizable en tanto estructura y modo de ser, mientras que la segunda es analizable en tanto valores estéticos. Bueno, esto, si les da curiosidad, pueden encontrarlo en la estética modal. Y para centrarme un poco más en la práctica, parafraseando al propio Rudolf Kahr, afirma que teoría de diamantes es una vía para practicar la complementariedad del movimiento, ¿no? Esto ya pues me abre un paisaje, ¿no? Supone la dificultad de integrar, comprender que puedes estar en un punto, por ejemplo, en un punto A y en un punto B a la vez. Bueno, esto es un poco loco, ¿no?, decirlo, pero voy a seguir la exposición un poco más para intentar entender esta simultaneidad y complementariedad de los términos. La propuesta que nos hace Kahr es que a partir de la estructura del diamante podemos acercarnos a pensar en la inmensidad de posibilidades de un fenómeno de manera simultánea. No como algo inabarcable, sino como algo que radica en las proporciones. El propio Rudolf Kahr define diamantes como un mapa donde poder ver, trazar y construir un conjunto de relaciones lógicas. Mi deseo aquí de haberlo trasladado al plano de la danza ha sido ese, a partir de este dispositivo marco formato para pensar qué relaciones pueden estar dándose entre los elementos de una composición, en este caso una composición dancística, y cómo la relación de estos elementos genera a su vez nuevas conexiones. Todos estos elementos están conectados y permiten responder al mismo fenómeno, que es la propuesta. Entonces, a partir del diamante podemos centrarnos en un juego de calidades, intensidades, velocidades y atenciones. Esto facilita el hecho de que una cosa pueda convertirse en otra cosa, pero estar contenida por lo mismo. Así, Diamantes ha tenido una estructura central. Bueno, voy a pasar la imagen y les voy a enseñar uno de los mapas. Esta es otra imagen.
Diamantes ha tenido una estructura central y un core system, dice Caer, ¿no? Que es como el cuerpo central de la relación. Este core system para mí ha sido pensar materia y forma, ¿no? Y la trayectoria, el estilo o la trayectoria entre estos dos elementos ha sido, en mi caso, entre dos paisajes que he elegido, o dos estilos. Y este lenguaje, estos estilos han estado creados a partir del lenguaje que estudio con Martin Kilbady en Bruselas, ¿no? Entonces observo que en su lenguaje hay una convivencia y hay una coherencia también interna entre algunos elementos de su lenguaje que, si se mira con atención, ¿no? Esos elementos podríamos encontrar diferentes paisajes, digamos, diferentes modificaciones del mismo lenguaje, pero que a rasgos generales vendrían a ser como su propuesta, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, tampoco es que no me veo. Voy a quitar esto. Vale, voy a dejar de presentar. Y les voy a enseñar los mapas que he colgado, que han sido parte como de la instalación escénica en el teatro, que no sé si van a ver bien. La gran suerte de esto es que como la cámara te muestra el contrario y los mapas son transparentes, pues van a poder ver lo que está por el otro lado. Bueno, esto estaba colgado en una estructura de madera que creé para el espacio. Y hay 4, que vendrían a ser como las 4 vértices del diamante. Obviamente aquí he hecho también una apropiación poética, ¿no? del discurso lógico de Caer, y lo he llevado a otro terreno, pero he intentado mantener, sobre todo, esta propuesta de pensar en lo micro y en lo macro, ¿no? Como si nos centramos a nivel micro, podemos ver relaciones que hacen posible, relaciones de elementos que hacen posible que un organismo esté vivo, como puede ser simplemente estar en el espacio sosteniendo una postura, y podríamos pensar ahí qué elementos están haciendo posible que tal postura suceda, ¿no? Y si cambiamos, si atendemos a esa postura y nos centramos en otros matices, como por ejemplo que estoy empujando el suelo de una determinada manera y acelero la velocidad o acelero la intensidad, ¿no? Hay ciertas modificaciones que puedo emplear en esa postura, podríamos llegar paulatinamente a otro paisaje. Básicamente esta ha sido la idea. Partir de 2 estilos que forman parte del lenguaje de Martin Kilbady, ¿no? Que en este caso han sido, desde mi punto A ha sido Silent Dance, lo que él llama Silent Dance, que vendría a ser como un paisaje de una danza silenciosa en la que ocurren cosas determinadas que están inscritas en una composición que previamente he hecho, digamos que son pautas muy concretas, pero que también nos permiten una libertad a la hora de poder encarnarlas, ¿no? Y luego, en el otro lado del diamante estaría lo que él llama faking martial arts, que vendría a ser como un arte marcial inventado. Entonces aquí es como coger elementos tanto de Silent Dance como de faking martial arts que sean comunes y a la vez centrarnos en cuáles son diferentes, ¿no? Esto puede parecer una locura. Realmente lo que yo concibo a partir de este mapa es un filtro para ver la realidad dancística, algo que está sucediendo todo el rato, ¿no? Considero que en la danza están ocurriendo muchas cosas todo el rato. Y poder pensar con este filtro y pararnos y estudiar qué elementos están componiendo mi danza, me proponen un paisaje mucho más vasto y más minucioso. Entonces, ese ha sido como el desarrollo del método para poder llegar, creo yo, a un conocimiento que ha sido profundizar en la danza y haber también extraído de esos elementos un material que reflexionar en términos teóricos, ¿no? Por eso el problematizar teoría práctica aquí.
Bueno, creo que lo he dicho más o menos todo lo que quería. O sea que puedo concluirlo aquí. Esta parte no estaba dada, ¿no? Todavía cuando escribí el ensayo, Diamantes no, estaba más en proceso de investigación. Y bueno, es también interesante ver hasta dónde ha llevado este gran título tan pretencioso, ¿no? La danza como forma de conocimiento, con el que pretendo recoger estos pequeños esbozos y aprendizajes que nos pueden dar de ida y de vuelta, cosas que pensar para la danza, como también cosas que reflexionar para la filosofía, y sobre todo ahondar y aspirar a la elaboración de una teoría estética de la danza, ¿no? Así lo dejo. Gracias.